quienes continúan con los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Soy Julio Miguel Andrade, voy a conducir este programa. Retransmite nuestro programa, Radio Universitaria, en la 101.1. Este 24 de marzo es el Día Mundial de la Tuberculosis, la enfermedad de la pobreza. Así lo ha establecido este día la Organización Mundial de la Salud. Sobre este tema vamos a hablar con el doctor Javier Gómez. Él forma parte del Ministerio de Salud, trabaja en vigilancia epidemiológica y actualmente es posgradista de la Universidad Andina para obtener su título de epidemiólogo y salud colectiva. Doctor, qué gusto tenerlo acá. Buenos días. Buenos días, doctor. Gracias por la invitación. Seguimos hablando de una enfermedad que tiene más de 70.000 años, según unos investigadores suizos, y que después Koch, que lleva el nombre de la enfermedad, el nombre del bacilo, el doctor Koch, él descubrió y fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina, no solo por Koch, sino también porque descubrió el antras do carbunco. Doctor, es una enfermedad de muchísimos años y que no se logra erradicar. Exacto, sí, bueno, según los estudios, ¿no? Hay investigaciones que tuberculosis existe quizás hasta desde que existe el ser humano, ¿sí? Porque se han encontrado momias en las cuales se ha descubierto el tabes dorsal, que es parte de la tuberculosis, es una forma de tuberculosis. Sócrates también en la edad antigua ya hablaba de un paciente tísico, ¿sí? Hipócrates, que hacía referencia a estos pacientes con tuberculosis. O sea, la tuberculosis es muy antigua, tan antigua quizás como el ser humano. Y que ataca no solo a los pulmones, o sea, porque creemos que la tuberculosis, la tisis, que llamaba Hipócrates, no solo ataca los pulmones, ataca los riñones, ataca los ganglios, ataca los huesos. Exacto, existen varias formas de tuberculosis, ¿sí? La forma más común de tuberculosis es la tuberculosis pulmonar, que es la que generalmente todos conocemos, ¿sí? Pero existen otro tipo de tuberculosis que son denominadas tuberculosis extrapulmonares, que pueden ser tuberculosis meningias, cuando ataca a las meninges del cerebro, puede ser tuberculosis ósea, tuberculosis miliar, que es una tuberculosis muy grave que ataca generalmente a todas las partes del cuerpo. Existe tuberculosis, como usted dice, en los ganglios, tuberculosis ganglionar, tuberculosis renal, tuberculosis, inclusive se ha descubierto tuberculosis en el endometrio del útero. O sea que puede estar en cualquier lugar alojada la tuberculosis. Si nos centramos ya en la realidad ecuatoriana, yo revisaba las estadísticas desde el 2005 hasta 2012, se ha logrado bajar la mortalidad por esta enfermedad, porque esta enfermedad mata. Del 6.11, por decir algo, al 2, es un buen avance. Exacto, si bien es cierto, uno de los objetivos principales era la disminución de la mortalidad a nivel del país, ¿no? Y de toda la región de América por la OPS. Pero hemos descubierto que existen un aumento incidencial en la presentación de tuberculosis a nivel territorial, ¿sí? A nivel local y a nivel de toda la región de la América, ¿sí? ¿Qué pasa con esto, no? Las nuevas enfermedades que se han descubierto, como el VIH, que relativamente es una enfermedad nueva, es emergente, ha sido causa de que la tuberculosis tenga un gran alza y una gran incidencia actualmente en nuestros países, sobre todo en los países con un nivel económico bajo o los países en vía de desarrollo. Y también analizando el presupuesto del 2006, que hay que basarse en documentos, hay que basarse en cifras. En el 2006 apenas se asignaba $1 millón, ¿no? Exacto. Hoy en el 2013 se ha asignado $4 millones. 4 millones. Sí. Y se ha capacitado a gran cantidad de profesionales justamente para erradicar, o sea, la enfermedad. Desde el 2005-2006 aproximadamente se empezó con una campaña a nivel nacional que se le denominó la estrategia DOTS, ¿sí? Que era el tratamiento directamente observado a los pacientes. ¿Para qué o cuál era el fin de esta campaña? El objetivo era descubrir primero a todos los pacientes y hacer un seguimiento más personalizado con estas personas que tenían tuberculosis y poder lograr la cura y de esta manera romper la vía de transmisión y evitar de que otras personas también se contagien por estas personas que ya estaban infectadas. Y usted me acaba de citar esta estrategia DOTS. DOTS. Son siglas en inglés, ¿no es siglas cierto? en inglés, sí. Tratamiento acortado. Acortado y directamente observado. Exacto. Exacto. Y fueron capacitados más de 100 profesionales justamente en esta estrategia. Exacto. Y más de 200
50 establecimientos o unidades operativas se prepararon, se capacitaron en este sistema DOTS. Claro, esto fue paulatinamente, ¿no? Se tomaron ciertos profesionales y ciertas unidades operativas como plan piloto para empezar con esta estrategia, ¿sí? Hasta ya lograr una capacitación general en todo el sistema de salud pública de aquí del Ecuador, y se instauró en todas las unidades operativas. Hoy por hoy se mantiene la misma estrategia y se aplica tratamiento en todas las unidades operativas que tenemos del Ministerio de Salud Pública. En cualquier unidad que usted vaya, un paciente con sintomático respiratorio o con estas características respiratorias, se le toma la muestra para hacer un examen bacteriológico, y de esta manera, si sale positivo, se le puede dar enseguida el tratamiento que tiene su tiempo establecido. Porque el Ministerio, que es el órgano rector de la salud aquí en el Ecuador, tiene establecido que para el 2017 es tener todos los profesionales capacitados, no solo 103 que han sido capacitados en el DOTS, sino también todas las unidades operativas, no las 285, sino todas, de tal manera que, y con esta campaña que nuestra población tiene que aceptar y conocer, comprender, y le dicen, usted si está tosiendo más de 15 días, vaya a la unidad operativa, le van a hacer un examen del esputo, de su flema, y van a detectar a tiempo, porque como en medicina siempre es una premisa, ¿no? Mientras más temprano se puede curar hasta un cáncer. Si me encuentran en grado 4 un cáncer, sí estoy con metástasis probablemente, pero si me encuentran en grado 1 me puedo curar. Exacto. Igual en la tuberculosis, que es una enfermedad, sí que el tratamiento es largo, ¿no es cierto? Sí que hay multiresistencia a los fármacos, o sea, porque si no tengo resistencia, probablemente con el sistema DOTS, en 6 meses estoy curado, ¿no es cierto? Pero si tengo resistencia a los fármacos, me tendrán que hospitalizar. Y estos exámenes, esta consulta, doctor, que los pacientes vayan cuando tengan más de 15 días, una tos que no le pasa. Bueno, hay varias expresiones del aparato respiratorio como defensa a la tos para eliminar la flema. Pues una tos alérgica, sí, pero descarte la tuberculosis que está presente en nuestro medio, porque en el Ecuador hay más de 4.000 pacientes con tuberculosis. Exacto, eso, bueno, valga acotar esto. La tuberculosis por mucho tiempo tuvo un estigma social, ¿sí? Y quizás eso fue una de las características que evitó de que muchos pacientes sean diagnosticados y por ende sean curados para la tuberculosis. Aún a pesar de en nuestra época existe esa estigmatización a estos pacientes, y por eso muchos de los pacientes no acuden al médico, quizás por el miedo de que se les descubra que tienen tuberculosis. Pero como usted lo dice, la población en general tiene que saber que existe cura para tuberculosis. Y mientras más temprano vayamos al médico a buscar la atención médica, a buscar el diagnóstico precoz, el tratamiento va a ser totalmente eficaz y no va a haber ninguna repercusión a largo plazo para estos pacientes que se hayan contagiado de tuberculosis. Es que estos días sirven justamente para educar a nuestra población, en el sentido de que desde el 2012, por ejemplo, se detectaron 5.000 casos nuevos. Nuevos, exacto. Ya, si va al 2013, 4.900 nuevos. Y si va al 2014, 4.800 nuevos. Es un número significativo, pues tenemos gran cantidad de tuberculosos. Gran cantidad de tuberculosis. Es algo que, bueno, a nosotros como Ministerio de Salud Pública, sobre todo la zona 1, estamos trabajando muy arduamente con este tema de tuberculosis, porque tenemos por ser una zona de 4 provincias, tenemos Esmeraldas, Sucumbíos, Imbabura y Carchi, tenemos poblaciones que son muy propensas al contagio de tuberculosis o que tienen una alta incidencia de tuberculosis, como es la provincia de Esmeraldas y en cierta medida la provincia de Sucumbíos, ¿sí? Entonces nuestras acciones son permanentes, son continuas y va dirigida específicamente a la comunidad para evitar que haya propagación de esta tuberculosis, ¿sí? Porque dentro de los planes estratégicos que se ha planteado la OPS, la OMS, lo primero era detectar y curar. Estamos en esta etapa, ¿sí? Pero de aquí en el 2020 hasta el 2030 se pretende eliminar a la tuberculosis. Por eso son las acciones, por eso es el esfuerzo que se está haciendo de buscar a aquellos pacientes que son sintomáticos respiratorios y aquellos contactos de esos pacientes. Son parte de las estrategias para poder descubrir a todos los que tengan tuberculosis, poderles aplicar tratamiento y evitar que se siga proliferando la enfermedad. Porque si usted tiene tos por más de 15 días, vaya a una unidad operativa del ministerio, no le cuesta nada la consulta, ni el examen, ni la radiografía. Para nada. No le cuesta. Para nada. Y después, si le diagnostican, ojalá sea temprano, le obsequian el tratamiento.
Pero el esquema del tratamiento ha cambiado, ¿no es cierto? Exacto, Porque ha antes cambiado. siquiera salía uno con 2 fundas en cada mano Ajá. de medicamentos, hoy ha cambiado, es tratamiento acortado de acuerdo al DOTS. Exacto, sí. Bueno, esto ha tenido variantes, ¿no? Bueno, desde el descubrimiento de la streptomicina empezamos Ujú. a tratar tuberculosis. Se ha hecho resistencia de cierta manera a la streptomicina y actualmente los bacilos tuberculosis, al menos en nuestro país, son resistentes a la streptomicina. Hasta el año pasado teníamos una estrategia DOTS que consistía en 6 meses de Sí, tratamiento, ajá. ¿sí? 2 meses intensivos que eran dosis diarias y después 4 meses, una vez cada 2 días. Pero actualmente hemos cambiado, ¿no? Se ha cambiado la dosificación de la medicación. Ahorita, anteriormente, para la fase inicial, eran 4 medicamentos en una sola tableta, ¿sí? Sí, Y para la fase secundaria, que es la de consolidación, son 2 medicamentos en una sola tableta. Pero esto no teníamos en tiempos anteriores, en años anteriores. no Por eso era la existía. cantidad de Claro, pastillas no que tenía que existía. tomar el paciente. Sí. Ajá, Doctor, una pequeña pausa porque tenemos un mensaje. sí. Dice, doctor, ¿cómo se adquiere o cómo se contagia la tuberculosis? Es importantísimo esto, esta buena pregunta. ¿Y cuál es el principal órgano del cuerpo en ser contagiado? Estoy leyendo textualmente. ¿Cuál es el tratamiento? Gracias. Bueno, aquí sí hay que tomar muy en cuenta las medidas higiénico-ambientales que Ujú. podamos tener en nuestro alrededor, ¿sí? La forma principal de contagio de tuberculosis es por vía aérea, ¿sí? Por medio del estornudo, por medio de la tos, por medio de escupir en la calle y que otra persona pueda contagiarse con eso. Entonces, las medidas que hay que tomar para evitar este contagio son esto, ¿no? Lavarnos las manos constantemente, en las zonas donde haya mucha población, muchas personas, utilizar mascarillas, que eso está acorde a nuestra salud también. Tener una buena nutrición, porque esa es otra característica, ¿sí? Posiblemente actualmente todas las personas tengamos el bacilo de la tuberculosis, ¿sí? Ujú. Pero eso no quiere decir que nos va a enfermar el bacilo, ¿sí? Pero si nuestra salud está deteriorándose o está deteriorada, puede producir la expresión de la enfermedad. Eso sería como contagio y la forma de evitar el contagio de la tuberculosis, ¿sí? Los síntomas, como usted ya lo dijo, son tos y flema por más de 15 días generalmente. Existe fiebre, una fiebre leve, que existe sobre todo en horarios vespertinos que se produce esta Cuando fiebre, usted ¿sí? se despierta, Exactamente. Existe malestar general también de la persona, decaimiento, ¿no? decaimiento y poco a poco se va viendo la toma de su estado nutricional de la persona, Ujú. ¿sí? Es una persona que se va adelgazando poco a poco si no recibe el tratamiento adecuado, ¿sí? Ujú. Y oportuno. Es que hay que educar a nuestra población. Oye, qué mala costumbre y debe ser sancionada a aquellas personas que andan escupiendo en la calle. O Exacto, sea, sí. eso sí que ya usted Ajá. no ve muy, No se debería ver. no debe existir. La Ajá. gente escupe en la calle. A ver, ese señor que es antisocial, que escupe en la calle, el sol seca esa Seca la saliva, saliva. que está con bacterias, en este caso bacilo Ajá. tuberculoso, viene El el viento viento, y eleva las partículas. eleva las partículas y usted inhala, Ujú. inhala a un niño, por Exacto. ese señor que escupe en la calle. Y también un señor que si está con tos, pues Ex- tápese la boca el momento de Al momento de toser, toser. porque cuando tose expulsa el bacilo de Koch. ¿Comprende? Entonces, son medidas muy elementales. Y si usted desea escupir en la calle, pues saque un pedazo de papel y escupe en el papel y bote en Pañuelo. un basurero. Eso sería lo más adecuado. Entonces, lo más adecuado. Esa es una pregunta. Tenemos otra pregunta, mi doctor. Sí. ¿Cuáles son los efectos secundarios de los medicamentos contra la tuberculosis? Qué buena pregunta. Entonces, primero las medidas higiénicas que hay que tomar para que, primero, quien está con tos no tosa delante de niños, delante del público en general, que pasa los bacilos, ¿no es cierto? El tratamiento nos explicó que hoy es un tratamiento totalmente diferente a hace años. A lo que era Hoy anteriormente. tiene un tratamiento mucho más corto, en 6 meses está curado, si es Ujú. que no es resistente, ¿no es cierto? Exacto. Porque si es resistente, pues tendrá que, porque de las estadísticas que yo observaba, el 87%, 78% se ha logrado el éxito en el tratamiento. Pero hay casos resistentes y el ministerio tiene previsto que en el Hospital Pablo Arturo Suárez de Quito, en el Hospital Eugenio Espejo, tienen áreas restringidas, Especial. justamente especiales, para hospitalizar a la persona que con los medicamentos
no se cura, entonces hay Ajá. resistencia a los... Exactamente. Sí. Doctor, de acuerdo a la pregunta. Bueno, de acuerdo a los efectos que pueda producir el tratamiento en las personas, generalmente se ven... Es individual, ¿no? es A individual, usted sí. le da No es, efectos adversos, a mí no me puede dar. exactamente, no es algo que se dé en todos los casos, puede existir. Puede ser una gastritis medicamentosa por el tiempo en el que se toma la medicación, pero por eso este tratamiento de tuberculosis se asocia siempre con protectores gástricos, ¿sí? Como el omeprazol también se da cuando se está ingiriendo este tipo de medicamentos. Y por otro lado puede producir ciertos tipos de alergias, ¿sí? Un rash cutáneo o prurito, picazón en la piel, a causa de estos medicamentos. Para ello también se utilizan lo que es la ranitidina como parte del tratamiento de tuberculosis. Y otro de los efectos que podría producir es a nivel de los nervios, ¿sí? Por eso se da el complejo B, ¿sí? Quizás las bandas de mielina se debilitan un poco. Exacto, y por eso se da el complejo B también para tener un buen estado nutricional del paciente. Bien, buenazo. Sí. O sea, el doctor nos acaba de explicar que justamente se da protectores, son bloqueadores de la bomba de protones, ¿no es cierto?, el estómago, protones, para proteger la mucosa gástrica, para que usted cuando toma medicamentos no le dé una gastritis. Entonces nos dice el doctor nombres genéricos que son la ranitidina y el omeprazol. Protege para que pueda usted tomar los medicamentos tranquilamente durante el tratamiento, ¿no es cierto? Ajá, así es. También se le administra complejo B, porque el complejo B significa vitamina B1, B6, B12, ¿en cierto? Algunas vitaminas que protegen la vaina de mielina. Los nervios están cubiertos por una vaina de mielina que permite la sinapsis de las neuronas. Ajá. Entonces, para evitar esos problemas, le proveen de complejo B. Entonces, siempre con vigilancia médica no va a tener problemas porque el médico le va a ayudar proveyendo estos medicamentos para que usted pueda tranquilamente tomarlos. A mí me preocupa lo siguiente, porque yo conocía un ejemplo ficticio. Si yo estoy trabajando y de pronto presento tuberculosis y soy resistente, tal vez porque me automediqué, porque no me quedan bien los medicamentos, tengo resistencia y requiero hospitalización, porque hay que hospitalizar en tercer nivel, en áreas específicas para que no infecte al resto de hospitalizados. Se sigue dando ese bono de $240 porque si yo estoy hospitalizado no puedo trabajar y mi familia está sin recursos. El gobierno le daba una cantidad mínima, $240, para que pueda sobrevivir la familia. Bueno, eso fue una estrategia adoptada desde el 2010, pero eso tenía un tiempo límite, el cual se extendió hasta el 2015. ¿Sí? A partir de ese momento ya no se está dando el bono, ¿sí? Pero el bono no lo daba el gobierno directamente, sino que lo daba el Fondo Mundial Internacional. ¿Sí? O sea, eran estrategias, alianzas que se habían realizado para poder lograr que estos pacientes con resistencia a diferentes fármacos iniciales tuvieran una gran adherencia a su tratamiento y por ende se pudieran curar. ¿Sí? Pero esto fue una estrategia, una alianza estratégica para poder lograr este objetivo. Yo la conocía y también era una gran ayuda, ¿no es cierto? Ajá, muy ayuda. Porque hay organismos internacionales que ayudan a la erradicación de estas enfermedades. Ajá. Tenemos otra pregunta, doctor. Sí. ¿Cómo es el crecimiento de esta bacteria en el organismo? ¿Y en qué tiempo se presentan los primeros síntomas? Muy buena pregunta. Eso sí es una buena pregunta. ¿Sí? El bacilo de Koch o el bacilo de la tuberculosis tiene un crecimiento lento. ¿Sí? Existen 3 tipos de bacilos en su forma de crecer, que son en crecimiento rápido, intermedio y crecimiento tardío, o sea, muy lento. ¿Sí? Por eso es la necesidad de extender el tratamiento por largo tiempo. Porque si utilizáramos un tratamiento por 1 mes o 2 meses, mataría a esas bacterias que tienen crecimiento rápido y crecimiento intermedio. Pero esas bacterias latentes, las que crecen tardíamente o lentamente, quedarían ahí en el organismo y volverían a resurgir o a producir enfermedad después de un tiempo. ¿Sí? El bacilo, como ya lo dijimos anteriormente, se aloja en cualquier parte del cuerpo, pero él es muy apasionado por la parte donde existe mayor oxígeno, ¿sí? Que son los ápices de los pulmones, en la parte superior de los pulmones. Entonces, por eso generalmente existe la tuberculosis pulmonar, ¿sí? Pero no quiere decir que no se aloje en otros lugares o en otros órganos del cuerpo también. Lo que pasa es que si a mí me infecto de tuberculosis y este bacilo se localiza en el ápice de los pulmones, como usted nos indica,
enseguida mis pulmones tienen un mecanismo de defensa. Y Exacto. el mecanismo de defensa es la tos. Por eso es que es importante que quien tiene tos no tome medicamentos para la tos. Ajá. No le elimine a la tos. Observe por qué le da tos. Entonces, el pulmón reacciona con la tos para expulsar este bacilo, ¿no es cierto? Entonces, desde los primeros síntomas, por eso es que si usted presenta tos durante 15 días, pues hágase un examen en el ministerio, particularmente, le van a coger esa flema, le hacen una tinción que fue descubierta por Koch justamente, Por Koch. y se sigue manteniendo, ¿no? Ajá. Se mantiene, es la baciloscopía. la osciloscopia, ¿cierto? Exacto, la Y baciloscopía también que se realiza. le hacen una radiografía para descartar. Exacto. Tenemos otra pregunta, Sí. doctor. Ajá. ¿Todas las personas que adquieren esta bacteria pueden desarrollar tuberculosis? Muy buena Bueno, pregunta. exactamente, No es muy todos. buena pregunta. Exacto, todos podemos adquirir la bacteria, pero no todos pueden presentar la enfermedad, ¿sí? Como ya lo dije anteriormente, esto depende mucho del estado nutricional de la persona, ¿sí? Las defensas que tengamos como seres humanos individuales para enfrentar este tipo de enfermedades, ¿sí? Por ejemplo, actualmente con esto del VIH, con la enfermedad del VIH, se ha demostrado que existe un aumento en el contagio o la presentación de la enfermedad en las personas en general, ¿sí? Y es por esto mismo, porque toma el estado nutricional de cada individuo y eso hace de que sus defensas disminuyan y por ende la tuberculosis pueda expresar la enfermedad en el organismo. Esa es una buena explicación del doctor y muy buena la pregunta, gracias por las preguntas. Sí. Mire, un ejemplo le voy a poner. El doctor, una persona muy robusta y joven, yo viejo y desnutrido. A los dos nos infectamos con el bacilo de Koch de la tuberculosis. Yo que estoy desnutrido y viejo, más fácilmente, con facilidad, voy a presentar tuberculosis. Puede ser. Porque no tengo buenas defensas. Así es. Y el doctor tiene buenas defensas, muy bien alimentado, joven. El sistema inmunitario se va a defender. Los soldaditos que tenemos en la sangre, los glóbulos blancos, van a defender contra esa. Eso sucede lo que usted me acaba de decir del VIH. En una vagina sanita y en una vagina con inflamación, con flujo, con secreción vaginal, esa vagina inflamada tiene pocas defensas. Exacto. Con relación a una vagina sana, que inclusive ha habido casos en que el virus del VIH no logra penetrar. Exacto. En una vagina sana, porque el sistema inmunitario se defiende. Y lo mismo puede pasar con el papiloma, o sea, con todas las enfermedades. Con todas las enfermedades, exacto. Aquí sí quisiera tomar un tema muy, muy importante, ¿no? Que esa es la preocupación a nivel nacional y a nivel mundial, es de la automedicación, ¿sí? La automedicación ha producido de que de que la tuberculosis en nosotros haya creado resistencia a los medicamentos. Por eso es muy importante evitar esa automedicación, ¿sí? Actualmente el Ministerio de Salud Pública es el único ente que rige este tratamiento, ¿sí? Ningún profesional, por mucho que sepa de tuberculosis, ¿sí? Por fuera del Ministerio de Salud Pública está en la capacidad rectora de dar un tratamiento para tuberculosis, ¿sí? Es muy importante porque hemos visto que en ciertos lugares algunos médicos han hecho este tratamiento de forma indiscriminada, porque por medio de estudios se han establecido tratamientos estandarizados a nivel nacional para que no haya este tipo de resistencia, ¿sí? Pero yo, siendo médico, por ejemplo, digo que la mejor cura es hacerle de otra forma el tratamiento y eso nos ha generado mucho problema en la resistencia y la presencia actualmente de pacientes con drogoresistencia y que son tratamientos muy largos de 2 años que duran aproximadamente, muy caros y muy tóxicos para el ser humano también. Ese ha sido un buen mensaje del doctor Javier Gómez, es posgradista, futuro epidemiólogo de la Universidad Andina, miembro del Ministerio de Salud Pública. Nos indica que no cualquier médico puede hacerle tratamiento para tuberculosis. El Ministerio de Salud pues, ha capacitado a más de 103 profesionales justamente en esta metodología que es el DOTS, ¿cierto? Ajá. Entonces, acuda al ministerio, además no le cuesta nada, ni los diagnóstico, ni el tratamiento, ni la hospitalización. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes que nos acompañan día a día. Les esperamos el día de mañana con un tema interesante de gastronomía.